Buenos días, hoy vamos a presentar nuestro proyecto de investigación, el cual consiste en estudios de hormigón. Definición del proyecto. Nuestro proyecto consiste en establecer una comparativa que va a estar en base a un estudio de compresión de hormigón, el cual sería un hormigón convencional, y un hormigón que tiene un agregado especial de caucho, el cual correspondería a un 20% de este. El, el estudio de compresión se va a realizar a los 14 días, en donde vamos a establecer y recopilar datos. Y luego, mediante cálculos, vamos a poder determinar la resistencia de este a los 28 días. Tema de investigación. Estudio del hormigón en base a su resistencia y los cálculos que se realizarán. Nociones matemáticas, específicamente cálculo diferencial, enfocado en límites. Bueno, en la problemática se requiere encontrar una solución de aditivo mediante probetas de ensayo para establecer un hormigón con la misma o mayor resistencia de uno convencional. ¿Cuánta resistencia obtienen las probetas a los 28 días si se retiraron a los 14 días? Objetivos y preguntas. Determinar que el hormigón con aditivo, en este caso 20% caucho, nos entregue igual o mayor resistencia a uno convencional en relación a su normativa vigente. Establecer su relación de resistencia a los 14 días. Acorde su resistencia de ambos, calcular la resistencia a los 28 días. En pregunta tendríamos, ¿cuál será la resistencia del hormigón convencional a los 28 días? ¿Cuál será la resistencia del hormigón con aditivo, como nombramos caucho, a los 28 días? ¿Cuál es la diferencia de resistencia de estos dos hormigones y qué hormigón es más viable? Temas iniciales involucrados. Como primer tema, tenemos la búsqueda de un aditivo que establezca una igualdad o mejora en cuanto a la resistencia de un hormigón convencional. Como segundo tema, tenemos las comparativas de ambas probetas de hormigón para determinar su resistencia a los 28 días. En esa tabla se presentarán las tareas, los productos y sus debidos insumos. Como primero, ¿qué haremos? Probetas de hormigón en el laboratorio. ¿Qué resultado obtendremos? La resistencia y diferencia de compresión de las dos probetas. ¿Qué necesitamos para hacerlo? Probetas de ensayo, arena, cemento y aditivos. Como segunda tarea, el estudio de los datos y determinación de su resistencia, obteniendo la resistencia de los 28 días. ¿Qué necesitamos para hacerlo? Los datos obtenidos en el laboratorio. Como tercero, tenemos la creación de contenido. ¿Qué resultados obtendremos? El análisis y las conclusiones del proyecto realizado. Insumos, el estudio del laboratorio, datos obtenidos e información y cálculos. Incorporación de herramientas tecnológicas. Primero, como herramienta tecnológica, tenemos que mencionar que la que nosotros implementaremos será GeoGebra. Y para esto, también tenemos que determinar primero qué es GeoGebra. Primero podemos determinar a GeoGebra como un software matemático para todos los niveles educativos, que podemos encontrar geometría, cálculos, gráficas, estadísticas, hojas de cálculo también, y todo esto en una sola aplicación. Por ende, como nosotros contamos con la idea principal, que la habíamos mencionado anteriormente, GeoGebra nos va a permitir y establecer mediante los cálculos que se harán en su requerido momento la resistencia de nuestras probetas a los 28 días requeridos por la norma chilena. Es decir, en estos momentos GeoGebra se adapta como la mejor opción debido al tiempo estimado en que las probetas se retiraron del agua, que en este caso fueron a los 14 días. De esta manera nos muestra un gráfico en el que se aprecia la resistencia de los hormigones en el que serán a los 28 días, mediante los cálculos de límites. Ahora sería las fuentes de información. Primero tenemos que determinar que el hormigón se clasifica según la resistencia especificada a la compresión a los 28 días. Esto está regido por la norma chilena de la NSH 170 of 2016. Tenemos que establecer primero que este estudio se llevará a cabo mediante probetas cilíndricas de 150 milímetros de diámetro y 300 milímetros de altura, que en este caso, si lo convertimos a centímetros, serían 15 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura. Tenemos que establecer también que para realizar un buen hormigón, las probetas estarán dispuestas con cemento, agua, grava,
arena y un agregado de caucho, que este será un 20% que le sacaremos a la arena y se agregará con el 20% de caucho. También tenemos una tabla que se encuentra en la norma, y esta tabla nos muestra el grado en el que nosotros vamos a ocupar el hormigón y la resistencia especificada que tiene que cumplirse a los 28 días. En este caso será entregado por megapascales, y nosotros establecemos que hicimos un hormigón G25. Por ende, la resistencia especificada que nos tiene que dar sería de 25. Fuentes de información. Bueno, nosotros decidimos utilizar los límites, pero ¿para qué sirven los límites? Los límites nos ayudan a analizar el comportamiento de las funciones en un punto específico, o a medida que los valores de entrada se acercan a un valor particular. Esto quiere decir que en este caso, al establecer la cantidad de días que las probetas se sometieron al agua y se retiraron a los 14 días, en este caso los 14 días es el 85% de la resistencia. Se puede determinar a través de una función cuál es la resistencia que alcanzarán a los 28. En este caso su resistencia final, o sea el 100%. Bueno, ahora le presentaremos la fuente de información. La utilización de hormigón elaborado con materiales reciclados permite tener una alternativa en la optimización y la disminución considerable de recursos durante el proceso de fabricación de los componentes. Es decir, se reduce el uso de arena y se disminuye la acumulación de neumáticos vertederos contaminantes, además de aportar a la construcción nuevas capacidades. El resultado de una mezcla reforzada con granulado de hule que sustituye el 20% de la arena. En este momento encontramos la bitácora del proyecto, en el cual está establecido por 4 partes. Sería la fecha, la acción, los responsables y las observaciones generales. La fecha está cronometrada y está paso a paso en cuanto a la realización del proyecto que realizamos. En cuanto a las acciones, encontramos primero la lluvia de ideas, y como observaciones generales podemos decir que fue cuando el grupo se juntó a conversar sobre la mejor idea para realizar el proyecto. En este caso los responsables serían todos los del grupo, que en este caso no sale porque se está tapando. Luego la siguiente acción, sería la solicitud de permisos y materiales. En este caso se obtuvo todo lo requerido el mismo día, se obtuvo los materiales y también la obtención del taller de laboratorio. En este caso fue Francisco Valdebenito quien hizo este punto. Luego sería la creación de las probetas. En este caso se hicieron las 2 probetas, que sería de hormigón convencional y también el hormigón con agregado de caucho. El responsable de esta acción fue Jan Varas y Maglio Figueroa. Luego tenemos el desmolde de las probetas y luego el reposo en agua. Como observación general, podemos decir que se dejaron las probetas en agua por 14 días. Luego obtenemos la búsqueda de la información mientras las probetas se encuentran en reposo en los 14 días, y aquí básicamente fue la recopilación de las normativas y la información que nos iba a ser necesaria para el proyecto. Luego de esto, y pasados los 14 días, encontramos el retiro de las probetas y el estudio de compresión. En este caso, como observación general, se reventaron las probetas, la máquina de compresión, y eso nos arrojaron datos en kilonewton. Luego de esto se realizan los cálculos para los 28 días y se genera la fórmula y la solución a la problemática como observación general. Y luego, como última acción, fue la creación del PPT, en el cual fueron todos responsables, y como observación general fue donde se recopiló toda la información que obtuvimos mediante el proyecto. Bueno, ahora se explicará el desarrollo y la justificación de los cálculos. Primero hay que determinar por qué se le asigna cada valor a la función que nosotros tenemos acá arriba. Primero, tenemos que decir que 194,9 es la resistencia del hormigón, en este caso del hormigón convencional, que sería kilos partido centímetros cuadrados, kilonewton. Después, el 85%
viene a ser el porcentaje de la resistencia que está en el día número 14. 1.0714 y sus demás números. Esto es la división entre 15 dividido 14. ¿De dónde nosotros sacamos el número 15? Es el porcentaje faltante desde el día 14 hasta el día 28. Después nosotros tenemos X, que X es simplemente el día que nosotros queremos ver cuál es la resistencia. Este se puede determinar desde el día 14 hacia adelante hasta el número 28. Y el 14 es el día en el que se logra la resistencia del 85%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que tenemos X menos 14. Entonces, ese número después se multiplica con este número de acá, que sería 1.0714 y todo su demás número, y ese se suma con 85 para después hacer una regla de 3 simple, que el número que dé aquí se multiplica con 194,9 y después se divide por 85. Y en este caso, por acá, nosotros podemos ver cuál es la resistencia en el día número 14 y por aquí nosotros podemos ver cuál es la resistencia en el día número 28. Bueno, para el segundo caso, que es el hormigón con caucho granulado, nosotros aquí utilizamos el mismo principio de la misma fórmula y también los dígitos normalmente se comportan de la misma forma. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros aquí cambiamos el 138,7 y ahí es donde llega y cambia todo el comportamiento de nuestra gráfica. Y entonces nosotros podríamos ver que en el día 14 tenemos 38,7 de resistencia y el día 28 nosotros tendríamos una resistencia final de 163,18. Prototipo. Primero se desmoldaron los dos hormigones de las probetas. Uno, un hormigón convencional G20, y el otro con un 20% de agregado de caucho. Una vez limpiado el hormigón, se instalaron cada uno en una máquina de la compresión, para luego así realizar el ensayo y obtener sus resultados. Resultados y conclusiones. Una vez de realizar el ensayo de compresión en ambas probetas, que sería la probeta convencional y la probeta con el agregado, de realizar el ensayo a los 14 días, con los datos de la máquina obtuvimos lo siguiente. El hormigón convencional nos dio 194,9 kN y el hormigón con agregado de caucho nos dio 138,7 kN recién a los 14 días. Al realizar el estudio mediante límites y obtener la resistencia a los 28 días, obtuvimos los siguientes datos, que serían: el hormigón convencional nos dio 229,3 kN, a diferencia del hormigón con agregado de caucho, que simplemente nos dio 163,18 kN. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el agregado de caucho no tiene las condiciones necesarias para poder igualar la resistencia de un hormigón convencional a la cantidad de días deseados. Además, con la ayuda de los límites pudimos establecer la resistencia estimada de estos hormigones a los 28 días sin tener la necesidad de tener que esperar este plazo estimado. En la área de construcción, especialmente para los trabajadores que se dedican en el laboratorio, además podemos complementar esta investigación con las siguientes asignaturas. Serán suelo de hormigones, mecánica de suelos y hormigón y morteros. Con estos ramos obtendremos conocimiento de la materia y la utilización de ensayos a la granometría, comportamiento de áridos, llegando a otro nivel lo aprendido en clases en relación a los posibles aditivos. Es decir, en el ramo que más nos desempeña el rendimiento sería en sistemas constructivos avanzados, en el cual en base al área de construcción podremos abordar dos puntos. Uno sería el uso de desechos, que en nuestro caso fue caucho, y también las obtenciones de construcciones más livianas, como a su vez abaratar costos. Estos ramos se adaptan de la mejor manera en relación a los estudios de este proyecto, debido a que están expuestas a nuevas invenciones para mejorar la resistencia y uso del hormigón, de tal manera que ayudan a intervenir en conclusiones sobre implementación de aditivos. Bibliografía y links. Bueno, estos son los links de los cuales sacamos toda la información necesaria para poder realizar este proyecto de investigación, aunque la mayoría de la información la obtuvimos de los conocimientos entregados por las asignaturas mencionadas anteriormente.